carne y hueso, sino a través de su sueño de acción y comedia en el cine. Sin embargo, muchas personas no saben que hubo un dolor inmenso en su vida, desde su muerte sobreviviente hasta la trágica muerte de su hijo Ross, que cambió su vida para siempre. Entonces, ¿qué le pasó realmente? Tiempos de guerra marcan la infancia de Mario Girotti. Hill nació como Mario Girotti en Venecia en 1939. Su padre era italiano y su madre alemana, una conexión que llevó a la familia a mudarse a Lommatzsch en Sajonia cuando Mario tenía 4 años. Sus padres pensaron que estarían seguros en el campo, pero la guerra les sobrevino después del bombardeo de Dresde, a 20 millas de distancia, en febrero de 1945. Mario vio y escuchó el sonido de los bombarderos que volaban sobre sus cabezas. Su padre, que trabaja en la ciudad, resultó ileso, aunque la familia no se enteró hasta pasados varios días. Mario ha tenido pesadillas durante años. Pronto regresaron a Italia y en el período de estabilidad de la posguerra, el camino de Mario se abrió para él. En su club de natación local, resultó que los padres de uno de sus compañeros de equipo eran asistentes de producción de Dino Risi, director de la comedia All'Italiana. En 1951 hubo una convocatoria de audiciones para papeles infantiles en la siguiente película de Risi, Vacanze col Gangster. Mario y su madre fueron, y Mario regresó en un papel importante. A partir de entonces se volvió prolífico. Utilizó la interpretación para pagarse los estudios, pero ya no era tan natural como ahora. No me gusta, dijo Hill a la edición italiana de Vanity Fair de este año. Estoy muy asustado. Antes de llegar al lugar, mi frecuencia cardíaca alcanzaba los 150 latidos y a menudo tenía fiebre. Tengo que hacer eso. También es bueno para mi familia. Fue descubierto por el cineasta italiano Dino Risi en una competencia de natación a los 12 años y se convirtió en actor infantil, apareciendo en Holiday with a Gangster de Risi como Gianni, el líder huérfano de la pandilla. Estaban buscando al líder de una pandilla y me encontraron, dijo más tarde. Girotti entra en el mundo del cine. Girotti tuvo su primer papel protagonista en Guaglione en 1956. También puede aparecer en Mamma's Conosciuta, 1956, y Vagabondi delle Stelle, La Grande Strada Azzurra, con Yves Montand y Alida Valli, y Lazzarella. En 1959 tuvo papeles secundarios en El Patrón de las Rererías, con Virna Lisi, Jukebox, Urli d'Amore, y Aníbal con Victor Mature y Carlo Pedersoli, quien luego pasó a ser conocido como Bud Spencer. Girotti ha protagonizado Spavaldi e Innamorati y Seracella, una comedia adolescente. Regresó a papeles secundarios en Carthage Burning, Un militare e mezzo, y The Story of Joseph and His Brothers, con Jeffrey Horn y Robert Morley, dirigida por Irving Rapper. Girotti tuvo papeles secundarios en Las Maravillas de Aladdin con Donald O'Connor y dirigida por Henry Levin y Mario Bava, Scene of Love, Seven Seas to Calais con Rod Taylor y Short Days Most. En 1963 ingresó por primera vez a la famosa industria cinematográfica, interpretando el papel principal en la película El Leopardo, dirigida por Visconti. Además de películas italianas, también actuó en películas alemanas y españolas como Pecado de Amor con Sara Montiel. Su aparición alemana le abrió la puerta para interpretar personajes anglosajones en muchas películas italianas ambientadas en Occidente. En 1964 regresó a Alemania, donde protagonizó una serie de películas de diversos géneros como Heimatfilme, aventuras y westerns, todas adaptadas de novelas del autor alemán Karl May. Algunos títulos notables de este período incluyen El último de los renegados, protagonizada por Lex Barker, y 3 películas con Stewart Granger, Entre los buitres, El príncipe del petróleo y Old Safe Hand. Además, apareció en Shots in 3/4 Time y Duel at Sunset, con Peter Van Eyck. En particular, también desempeñó el papel principal en la película de producción austríaca The Call of the Woods y en las películas Die Nibelungen. Y en su infancia, sin embargo, es posible que Terence Hill también haya disfrutado de especialidades alemanas. Después de todo, el actor rubio creció en Alemania como hijo de un padre italiano y una madre alemana. Cuando el pequeño Mario tenía 4 años, Girolamo Girotti y su esposa, Hildegard Thieme, nacida en Dresde, se mudaron a Lommatzsch, no muy lejos de la capital del estado de Sajonia en la actualidad.
Aquí, la futura estrella de cine vivió los devastadores bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Incluso hoy en día, Terence Hill sigue conectado íntimamente con sus raíces alemanas y todavía habla su idioma materno con fluidez y casi sin acento. En 1967, Terence Hill experimentó un cambio significativo en su vida. Le pidieron que escogiera un nombre anglosajón más comercial y él eligió Terence Hill, en parte porque las iniciales coincidían con el nombre de su madre, Hildegard Thieme. En otra versión, el nombre de Terence fue escogido en honor a Publio Terencio Afro, comediógrafo romano, cuyas obras conocía y apreciaba Girotti. Además, el 23 de julio de 1967 contrajo matrimonio con Lori Zwickelbauer, una estadounidense de origen bávaro, a quien conoció durante el rodaje de una de sus películas en Almería, España. Terence Hill, entonces aún bajo su nombre de nacimiento Mario Girotti, ganó sus primeras experiencias como actor de cine en los spaghetti westerns. El jugador nacido en Venecia debía su aspecto deslumbrante al cañón deportivo italiano. Los cineastas atribuían su talento actoral a un parecido con el héroe del oeste Franco Nero. Sin embargo, el nombre Mario Girotti no encajaba en el panorama. Para ser más interesante para el público internacional de cine, a Mario Girotti se le presentó en 1967 una lista de 20 seudónimos diferentes de entre los cuales debía elegir un nombre artístico. La elección finalmente recayó en Terence Hill. Al joven actor le recordaba las iniciales de su madre, Hildegard Thieme. Por cierto, el compañero de Terence Hill, Bud Spencer, en realidad se llamaba de manera diferente. El barbudo Howard Again nació Carlo Pedersoli y se inspiró en su afición por la cerveza, Budweiser, y su actor favorito, Spencer Tracy. El feliz matrimonio del actor italiano. La pareja tuvo un hijo en 1969, Jess, nacido en Los Ángeles y también involucrado en el cine. Sin embargo, unos años después, la pareja decidió adoptar un segundo hijo en Alemania, Ross. Nacido en 1973. Ross Hill es conocido por el público en general por haber actuado junto a su padre en 2 películas desde una edad temprana. En 1990, la familia Hill vivía en Estados Unidos. Ross acababa de comenzar a salir con alguien en el Middlesex College y estaba en proceso de protagonizar la serie Lucky Luke cuando, a tan solo 16 años, un fatal accidente puso fin a su joven vida. Terence Hill con su esposa, Lori Zwickelbauer. Los dos están casados desde 1967. El equipo formado por Hill y Spencer alcanzó su primer gran éxito comercial en 1970 con el spaghetti western en tono de comedia Lo chiamavano Trinità, que, seguido de Continuavano a chiamarlo Trinità, formó un díptico popularmente llamado La Dulogía de Trinità. Desde la primera película de Trinità, el papel de Terence Hill siempre fue el de pillo astuto, mientras que el de Bud Spencer era el de bruto bonachón y cascarrabias, en 19 comedias conjuntas llenas de peleas y mamporros. En 1995 se estrenó una tercera película secuela de las anteriores, Trinità in Bambino, e adesso tocca a noi, aunque habían pasado más de 20 años y Hill y Spencer ya no estaban en el reparto. Dino De Laurentiis eligió a Hill para su primera película en inglés, Mr. Billion, dirigida por Jonathan Kaplan para 20th Century Fox, coprotagonizada por Valerie Perrine y Jackie Gleason. Fue un fracaso de taquilla. Después de regresar a Italia para hacer Crime Busters con Spencer, Hill hizo otra película en inglés, March or Die, un cuento de la Legión extranjera francesa de $8 millones para Lew Grade, coprotagonizada por Gene Hackman y Catherine Deneuve. Fue una decepción en taquilla. Después de pasar algún tiempo en el set, el reportero notó la buena apariencia y el encanto fácil de su sujeto. Este pícaro elegante, escribió, es un antiguo campeón de deportes acuáticos que mantiene un completo equipo de gimnasia en el granero junto a su casa en los Berkshire de Massachusetts y insiste en hacer todas sus propias acrobacias. En cuanto a la personalidad, sin embargo, el Times, irónicamente, o N, decidió ser cauteloso. Si va a ser una gran estrella americana, decía la historia, tendrá que dejar de confraternizar con los extras y darle una sonrisa ligeramente nerviosa a todo el que se le acerque. Él debe aprender a ser duro y gruñirle al personal de vestuario que no tenga el traje adecuado listo cuando lo necesite.
¿Quién ha oído hablar de alguien cuyo nombre está sobre el título corriendo de vuelta a su remolque para conseguir un disfraz para que el director pueda hacer una escena más antes de que el sol del desierto se nuble? El actor sumamente complaciente era Terence Hill. Tenía 37 años, en la cúspide de sus poderes, y con un cuarto de siglo de experiencia cinematográfica, ya a sus espaldas. Se había metido en el negocio en su Italia natal cuando era niño, y se había establecido en Europa en los años 60, satisfaciendo el apetito por los antihéroes de los spaghetti westerns desencadenado por el hombre sin nombre de Clint Eastwood. Hill incluso había logrado el curioso hecho de tomar esos arquetipos bañados en sangre y convertirlos en exitosas comedias western, completas con eructos y peleas cómicas. Físicamente, como advertiría el Los Angeles Times, era irresistible, de espalda recta, ojos azules y movimiento felino. Una hendidura en su mentón ayudaba a delinear un rostro bellamente simétrico, un rostro que él ha puesto en buen uso en los roles expresivos y juguetones que han caracterizado gran parte de su producción a lo largo de 7 décadas. Es un clon de Paul Newman, con un toque de ridiculez añadida. A pesar de su fluidez en italiano e inglés, Hill generalmente era doblado por otros actores en ambos idiomas. En las versiones italianas de sus películas, varios actores proporcionaron su voz hasta finales de la década de 1960, donde fue principalmente doblado por Sergio Graziani. Fue doblado por Pino Locci de 1970 a 1983 y por Michele Gamino de 1983 a 1996. Para los doblajes en inglés, Lloyd Battista lo dobló en 6 películas, incluyendo la trilogía Cat Stevens y Hutch Bessie, mientras que Roger Brown lo dobló en la mayoría de sus películas de principios de los años 70, They Call Me Trinity hasta A Genius, Two Partners and a Dupe. Desde Mr. Billion en adelante, Hill dobló su propia voz en inglés. Mientras Heston ha llamado a la paz, puede que no sea precisamente la última ronda. Él le lanzó otro golpe a Vidal al aconsejarle, en palabras de su amigo, el señor Reagan, que los hechos son cosas obstinadas. Parece improbable que el señor Vidal deje pasar eso sin un último estallido de repartee. Lo que hace que Ben-Hur sea único es que su subtexto aparece en el diálogo, lo que permite una consideración sincera por parte del espectador. En la mayoría de los peplums, el subtexto homoerótico es visual, lo que es más obvio pero también más fácil de descartar, explica Cornelius a Icon. Lo que realmente distingue al peplum es que el tema central de estas películas es la forma masculina, continúa Cornelius. El cuerpo masculino está en exhibición. Otros géneros están interesados en explorar la masculinidad, pero el cine romano ha surgido como un estudio de lo masculino, y en particular, la forma masculina. Pero el interés del público gay en las películas romanas va más allá del doble sentido o de la estética sexualizada. También son historias épicas de justicia social. Aparte de representar el cenit de la masculinidad, estos héroes también reflejan nociones de justicia, comunidad e inclusión. Representan una sociedad progresista e inclusiva, crean comunidades a las que los gays sienten que pertenecen, y eso causa una impresión positiva y poderosa. Él se oponía a la injusticia, pero nadie le cree. La actividad política de Heston tuvo 4 etapas. En la primera etapa, de 1955 a 1961, respaldó a candidatos liberales demócratas para presidente y se unió a peticiones en favor de causas políticas liberales. Desde 1961 hasta 1972, la segunda etapa, continuó respaldando a candidatos demócratas para presidente. Yendo más allá de Hollywood, se hizo visible a nivel nacional en 1963, en apoyo a la Ley de Derechos Civiles de 1964. Desde 1965 hasta 1971, se desempeñó como presidente electo del Sindicato de Actores de Pantalla y chocó con su rival liberal, Ed Asner. En 1968, ayudó a dar publicidad a medidas de control de armas cuando se unió a otros actores de Hollywood en apoyo de la Ley de Control de Armas de 1968. La película fue un gran éxito financiero, convirtiéndose en la película italiana más taquillera hasta entonces, con 14.554.172 espectadores en Italia, un récord que antes tenía su predecesora, Me llaman Trinity. Con 12.267.000 espectadores, esta película es la 7ª película más exitosa en Alemania hasta la fecha. La película también tuvo un exitoso estreno en los Estados Unidos.
Problem Child, 1994, su última colaboración en pantalla, estuvo en el mismo género. Hill interpretó al espadachín titular en Blackie el Pirata, en la que Spencer tuvo un papel pequeño. El rodaje de esta película tuvo lugar poco después de que terminara el rodaje de Milam and Trinity y antes de que esa película fuera estrenada, y se supo lo exitosa que sería esa película y su fórmula. Poco después de que terminara el rodaje de Blackie el Pirata, comenzó la producción de Mi nombre es Ninguno. Todos los caminos, chicos. Fue la primera película ambientada en un contexto moderno, aunque conservó muchos de los elementos cómicos de las películas anteriores. Protagonizaron más películas que no eran del oeste. ¡Cuidado! ¡Estamos locos! Dos misioneros, dúo de haces del crimen, pares y nones, Yo, el aventurero, El tesoro del pirata, A por todas y Problemas dobles. Miami Super Cops fue su última película juntos fuera del oeste y la última antes de reunirse 9 años después para su última colaboración en Problem Child. Para 1975, sus películas habían recaudado más de 50 millones en Italia. Muchas de sus películas tienen títulos alternativos, dependiendo del país y del distribuidor. Algunas tienen versiones italianas más largas que fueron editadas para su lanzamiento en el extranjero. Estas películas ganaron popularidad para ambos actores, especialmente en gran parte de Europa y partes de Asia y América del Sur. A pesar de que Hill hablaba fluidamente italiano e inglés, generalmente era doblado por otros actores en ambos idiomas. En las versiones italianas de sus películas, varios actores proporcionaron su voz hasta finales de la década de 1960, donde principalmente fue doblado por Sergio Graziani. Fue interpretado por Pino Locchi de 1970 a 1983 y por Michele Gamino de 1983 a 1996. Para los doblajes al inglés, Lloyd Battista lo dobló en 6 películas, mientras que Roger Brown lo dobló en la mayoría de sus películas de principios de los años 1970. Desde Señor Mil Millones en adelante, Hill dobló su propia voz en inglés. La muerte de Bud Spencer fue un shock para Hill. Después de la muerte de su compañero de cine, Bud Spencer, Terence Hill continuó en solitario frente a la cámara. Terence Hill dijo que estaba devastado tras la muerte de Bud Spencer, su compañero en aventuras cinematográficas, a quien también describió como su mejor amigo. He perdido a mi mejor amigo, me ha conmocionado, expresó Terence Hill en declaraciones publicadas por el Corriere della Sera, tras conocer la muerte de Bud Spencer, quien falleció este lunes a la edad de 86 años. Según Bud Spencer, en una entrevista con el periódico español El País el pasado julio, se conocieron mientras filmaban esta película. Iba a rodar una película con Peter Martell, pero el día anterior sufrió una lesión que le impidió hacerlo. Entonces, los responsables de la película buscaron rápidamente a otra persona. Eligieron a Terence, quien ya había trabajado en El Leopardo y, en ese momento, estaba filmando con Rita Pavone. De ahí comenzó una relación que sigue viva hoy. Nunca hubo un choque de egos, porque él era un actor preparado y yo siempre fui un principiante, dijo. Bud Spencer no tenía un gran pasado como actor en ese momento y había pasado por roles menores. Se interesó por el cine gracias a su suegro, Giuseppe Amato. Antes de convertirse en actor, Bud Spencer había sido trabajador y bibliotecario en Brasil, Argentina y Uruguay, donde su familia emigró al final de la Segunda Guerra Mundial. A su regreso a Italia, se convirtió en nadador olímpico 2 veces. La muerte del actor provocó una reacción del jefe del gobierno italiano, Matteo Renzi, quien se despidió con esta frase en Twitter: "Ciao Bud Spencer, todos te hemos querido mucho". Mientras tanto, el ministro de Cultura, Dario Franceschini, rindió homenaje a un gran intérprete de nuestro cine, que desarrolló una larga carrera, fue capaz de entretener a generaciones enteras y conquistar al público con su gran profesionalismo. Juntos, Terence Hill y Bud Spencer hicieron un total de 18 películas, dejando a sus fans con una gran cantidad de escenas de acción y frases distintivas. Tras el fallecimiento de Bud Spencer en junio de 2016, Terence Hill continuó trabajando en la serie Don Mateo, La Policía de Montaña, y la película Mi nombre es Somebody. Terence sufre una profunda depresión tras la muerte del hijo de Rose Hill.
Dos de los hijos de Terence Hill, hijo biológico Jess Hill 1969 y el adoptado Ross Hill 1973-1990, han seguido los pasos de su padre actuando con él en algunas de sus películas. Ross Hill murió en 1990 en un accidente de coche, tras lo cual Terence sufrió una gran depresión. Ross era un chico decidido y terco, al que sus seres queridos incluso le dieron un apodo. Se convirtió en Ross, el jefe. Cuando comenzó el rodaje de Lucky Luke en Nuevo México, el joven de 16 años pasó un fin de semana en el rancho de sus padres en Stockbridge con su buen amigo Kevin Lehman. El 30 de enero de 1990, los chicos regresaron a la escuela en coche, que estaba a 200 kilómetros de distancia, pero desafortunadamente nunca lograron llegar. Solo habían llegado a Stockbridge cuando Ross perdió el control del coche en la carretera helada. Deslizaron con el vehículo durante 20 metros sobre el asfalto. Luego chocaron contra un árbol. Ross murió de inmediato. Los médicos en el hospital lucharon en vano por su amigo. Desafortunadamente también murió a causa de sus heridas. La tragedia trastornó por completo la vida de la familia Hill. El actor, que había estado sonriendo para siempre, estaba completamente destrozado mentalmente y se retiró de todo tipo de apariciones públicas, alejándose de todos. Durante muchos años, solo se reprochaba a sí mismo, incapaz de perdonarse por dejar que Ross se pusiera al volante a tan temprana edad. Se culpaba no solo por la pérdida de su hijo, sino también por la muerte de su amigo, Kevin Lehman, dice el libro. 5 años después de la tragedia, Terence Hill habló públicamente sobre la pérdida de su hijo. La muerte de Ross me afectó mucho, pero aprendí a aceptar lo inmutable. Me di cuenta de que la felicidad no depende de cosas materiales. La fuente de la felicidad es el amor y la amistad. Después de la tragedia, Hill fue incapaz incluso de trabajar. Finalmente terminaron de filmar Lucky Luke, para el cual no solo se hizo una película, sino también una serie de 8 partes. La estrella sufrió varios accidentes durante el rodaje. El papel de Billy the Kid finalmente fue eliminado del guión por razones obvias. Después de eso, no apareció frente a las cámaras durante varios años. Regresó con la película de 1994, Luchando hasta Navidad, en la que los fanáticos pudieron verlo nuevamente después de 9 años al lado de Bud Spencer. Terence sigue buscando la alegría en el trabajo. Hill se convirtió en director para Lucky Luke 1991, en la que también actuó y que se rodó en Estados Unidos. Esto llevó a una serie de televisión del mismo nombre. En 1994, Hill volvió a protagonizar junto a Spencer la película Los Problemas. La película Lucky Luke fue su último gran éxito. Desde entonces, Terence Hill ha estado tranquilo en el medio cinematográfico. Su próximo proyecto televisivo se llamó Don Matteo, una serie de televisión italiana de 16 episodios